De lo anterior podemos concluir que si f es continua en un intervalo cerrado AB, entonces el conjunto f mayúscula, definido como f de x tal que x está en el intervalo cerrado AB, está acotado superior e inferiormente, lo cual implica que existe el supremo y el ínfimo de f mayúscula. Denotamos por sub f al supremo del conjunto f de x tal que x está en el intervalo cerrado AB. El inf de f va a ser igual al ínfimo del conjunto f de x tal que x está en el intervalo cerrado AB. Entonces tenemos que el inf de f es menor o igual que f de x y es menor o igual que el sub de f para toda x que esté en el intervalo cerrado AB. Veamos el teorema de valores extremos para funciones continuas. Si f es una función continua en el intervalo cerrado AB, entonces existen c y d que pertenecen al intervalo cerrado AB, tales que f de c es igual al supremo de f y f de d es igual al ínfimo de f. Veamos la demostración. Entonces tenemos que probar que existe c en el intervalo cerrado AB, tal que f de c es igual al supremo de f. Vamos a llamar m al supremo de f. Y vamos a suponer que no existe x en el intervalo cerrado AB, tal que f de x sea igual a m. Entonces, como f de x es menor que m para toda x que esté en el intervalo cerrado AB, entonces vamos a llamar g de x a la función que sea m menos f de x. Entonces, esta función es estrictamente mayor que 0 debido a esta propiedad que tenemos aquí, que f de x es menor que m, para toda x que esté en el intervalo cerrado AB. Como la g es estrictamente mayor que 0, podemos hablar de 1 sobre g de x. Esta función va a ser continua para toda x que esté en el intervalo cerrado AB. ¿Por qué? Pues porque m es una constante y f es una función continua en el intervalo cerrado AB y la diferencia de dos funciones continuas es continua. Por el teorema anterior vamos a saber que existe una c mayúscula mayor que 0, tal que el valor absoluto de 1 sobre g de x, que como g de x es estrictamente mayor que 0, 1 entre g de x es estrictamente mayor que 0, entonces esto es igual a 1 sobre g de x, va a ser menor que c para toda x que esté en el intervalo cerrado AB. Entonces, tomando recíprocos, tenemos que 1 sobre c mayúscula va a ser menor que g de x, pero g de x es m menos f de x. Entonces tenemos que 1 sobre c es menor que m menos f de x, de donde tenemos que f de x es menor que m menos 1 sobre c para toda x que esté en el intervalo cerrado AB. Esto quiere decir que m menos 1 sobre c es cota superior del conjunto f de x tal que x está en el intervalo cerrado AB. Pero m menos 1 sobre c es estrictamente menor que m. Y esto es una contradicción, ya que m era el supremo. Por lo tanto, existe una c minúscula que está en el intervalo cerrado AB, tal que f de c es igual al supremo de f. Ahora vamos a probar que existe d en el intervalo cerrado AB, tal que f de d es igual al ínfimo de f.
Habíamos demostrado que el ínfimo de f era igual a menos el supremo de menos f. Como f es una función continua en el intervalo cerrado AB, entonces tenemos que menos f es continua en el intervalo cerrado AB y por el teorema anterior alcanza el supremo. Entonces tenemos el supremo de menos f. Es decir, existe una d que está en el intervalo cerrado AB tal que menos f de d es igual al supremo de menos f. Pero esto es equivalente a escribir que f de d es igual a menos el supremo de menos f. Pero menos el supremo de menos f es igual al ínfimo de f. Por lo tanto, tenemos que f de d es igual al ínfimo de f, que era lo que queríamos probar. Veamos la siguiente observación. Este teorema muestra que si f es continua en el intervalo cerrado AB, entonces sub f es el máximo absoluto e inf f es el mínimo absoluto. Más aún, aplicando el teorema del valor intermedio, tenemos que la f va del intervalo cerrado AB al intervalo cerrado inf f sub f. El teorema más importante de funciones continuas dice que si f es continuo en un intervalo cerrado AB, entonces la función alcanza su máximo y su mínimo absoluto. Bueno, el máximo lo va a alcanzar en el supremo y el mínimo en el ínfimo. Con esto terminamos esta sección.